más flexible. Flexible de cara al consumidor del mercado. El consumidor cada vez tiene una demanda más personalizada y nosotros tenemos que tener producciones menos estandarizadas y más personalizadas. Por lo tanto, esa competitividad se puede resumir en el reto de tener organizaciones productivas más amplias y más flexibles. Importantes porque nosotros, como de alguna manera ahí es un software reconocido también a nivel nacional, como bien ha relatado antes, como pues hay que competir en un mundo global, por lo tanto también la masa crítica es importante, ¿no?, para abordar proyectos de todo tipo. Deciros que el clúster arrancó allá el 16 de febrero. Me ha gustado compartir, pues no está aquí porque tenemos un vídeo de cómo fue la reunión de presentación, porque de verdad que no se había trabajado para los asociados, sino que siempre es hacia afuera. Pues esta fue la ocasión donde invitamos a nuestros asociados y contamos en torno a 42 profesionales que vinieron en torno a unas 28 empresas nuestras para compartir cuál es el plan estratégico, cuáles son las actividades que vamos a compartir y tener un entendimiento común, porque lo primero para nosotros es generar confianza con nuestras propias empresas, ¿no? Y a través de ahí todo lo que tenga que ver con proyectos colaborativos y lanzar actividades innovadoras. Entonces, que los talleres estimulasen a nuestros asociados para tenerlos en mente. Y después lo que hacemos son unos talleres de innovación colaborativa que llamamos. Aquella empresa que ve un caso práctico, le llama la atención y dice, oh, pues yo estoy pensando en algo similar. Bueno, pues nos poníamos manos a la obra. No existe la tecnología aditiva. El aditivo es un conjunto de tecnologías muy diferentes entre ellas. Cuando digo muy diferentes, quiero decir muy diferentes entre ellas, que no sirve para lo mismo una de otra, que no se pueden comparar entre ellas y que comparten solamente tres aspectos. Uno, trabajan por aporte de material. No están quitando material, aportan material. Segundo, lo hacen capa a capa. Y tercero, el punto de inicio siempre es un archivo digital. Si no tienes el modelo digital, si tu oficina técnica no es capaz de levantar un archivo digital 3D, no puedes fabricar empresas. Eso lo digo porque a mí me ha tocado. Llevamos 6 años y de la misma manera que había una falta de conocimiento en los primeros años de la introducción de las TICs en la empresa, no se sabía casi ni mover el ratón, había que enseñar una serie de aspectos básicos. Ahora nos estamos encontrando con empresas que se interesan por la fabricación aditiva, por poner un ejemplo, pero resulta que en su oficina técnica no hay nadie que sepa manejar un CAD 3D. Parece mentira. Yo estoy sorprendidísimo, pero esto es una realidad. Si no tenemos un archivo 3D, no tenemos fabricación aditiva. Entonces, esas tres características únicas que he comentado, es lo único que une a las diferentes tecnologías que hay de fabricación aditiva. Hay no menos de 6 o 7 grandes familias, diferentes entre ellas, como digo, que utilizan diferentes materiales y diferentes procesos para producir los objetos. Pero esto no es más una clasificación muy general. En los 3 últimos años esto está desbordándose. No hay un día que no aparezca una tecnología o subtecnología o subfamilias nuevas. No es que haya una empresa que le haya puesto el nombre diferente, que también ocurre, sino que es que realmente siguen apareciendo nuevas maneras de fabricar de forma aditiva y también de forma híbrida. Es decir, hay muchos procesos que combinan lo híbrido con digamos, el mecanizado, por poner un ejemplo, con el aditivo.
nadie tiene todas las tecnologías, ni nadie las conoce. Cuando hablas con gente que está muy arriba, pues también pasa como a todos nosotros, ¿no? Que quizás esto va más de abajo para arriba que de arriba para abajo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Entonces, en esa visión es importante esa profundidad. Es decir, cuando yo vaya a hacer una actuación en mi empresa, si voy a comprar un entorno o voy a hacer una ampliación de la empresa, sepa que eso que estoy haciendo tiene que estar conectado con otro conjunto de acciones que estarán relacionadas con la producción. Esto no va de producción, esto no va de cacharrería, no va de sensores, ni va de nada. Esto es una forma diferente de pensar, de funcionar. Yo os podría decir muchas cosas al respecto de cómo hemos tenido que cambiar la mentalidad de nuestra propia gente y nuestra propia empresa, que eso es uno de los factores más importantes, no el dinero, ni nada de esto, sino cómo se le cambia la mentalidad a uno que está acostumbrado a hacer las cosas de una manera y las tiene que hacer de otra. Eso es una cosa muy importante, eso os podríamos contar mucho. Trabajo. O sea, hemos definido una posición de trabajo. Digo, escala de 10. Delante. Delante. Se está moviendo 10 centímetros. Saluda.